Quítate de mi camino, pedazo de basura inútil. Eso es lo que me gritaban todos los días. Yo era el recluta más débil que jamás habían visto. Pero cuando mi camisa se rasgó y el general vio mi hombro, su cara se puso blanca. Nadie esperaba lo que pasó después. Si alguna vez has sentido que no perteneces a algún lugar, quédate conmigo. Esta historia te mostrará que a veces nuestros mayores secretos se convierten en nuestras mayores fortalezas. Pulsa el botón me gusta si estás listo para una historia que cambiará el modo en que ves el juicio. Soy Bella y esta es la historia de cómo pasé de ser la recluta más odiada del campo de entrenamiento a ganarme el respeto de todos los que dudaban de mí. Pero primero déjame contarte cómo empezó todo. El autobús llegó a Camp Harrison en una abrasadora mañana de martes de julio. Mis manos temblaban cuando agarré mi bolsa de lona y pisé el concreto. El aire estaba cargado de humedad y olía a polvo y sudor. A mi alrededor, otros reclutas se despedían de sus familias, pero yo estaba solo. No tenía a nadie a quien despedirme. Había estado planeando este momento durante 3 años. 3 largos años trabajando turnos dobles en un restaurante, ahorrando cada centavo y soñando con el día en que finalmente pudiera alistarme. Pero ahora que estaba allí, la duda se coló como veneno. Medía 1,62 metros, pesaba apenas 54 kilogramos y nunca había hecho una flexión en mi vida antes de entrenar para el examen de ingreso. Los demás reclutas parecían pertenecer allí. Tyler tenía el físico de un jugador de fútbol, con músculos que se tensaban contra su camiseta gris. Amy tenía el paso seguro de alguien que se había estado preparando para esto toda su vida. Y luego estaba yo, agarrando mi bolso como si fuera un salvavidas, vistiendo mangas largas a pesar del calor abrasador. Escuchen, gusanos. La voz cortó el aire de la mañana como un cuchillo. El sargento instructor Rodríguez apareció ante nosotros como salido de una pesadilla. Su rostro era de cuero curtido y sus ojos de acero frío. Bienvenidos a las peores 12 semanas de sus patéticas vidas. Algunos de ustedes creen que son duros. Algunos de ustedes creen que son especiales. Cuando termine contigo, sabrás exactamente lo que eres. Nada. Su mirada recorrió nuestro grupo y se posó en mí. Sentí sus ojos clavándose en mí y supe en ese mismo momento que ya estaba marcado como objetivo. Mi primer día en el campo de entrenamiento fue como entrar al infierno. Apenas habíamos terminado la orientación cuando Rodríguez comenzó a señalarme. Durante la prueba de aptitud física inicial, apenas pude hacer 10 flexiones, mientras que otros hicieron 50. Cuando corrimos nuestra primera milla, llegué último, jadeando y tropezando, mientras que todos los demás ya habían terminado su descanso para tomar agua. Harper. La voz de Rodríguez resonó en todo el patio de entrenamiento. Esa era yo, Bella Harper. ¿Te perdiste en el camino al campamento de verano? Porque seguro que no es lugar para niñas que no pueden seguir el ritmo. Los otros reclutas se rieron. No fue solo una risa educada, sino una risa realmente cruel que hizo que mis mejillas ardieran de vergüenza. Tyler chocó los 5 con Amy y susurró algo que la hizo reír aún más fuerte. Mantuve la cabeza baja y traté de fingir que sus palabras no me cortaban como vidrio roto. Pero lo peor no fue el entrenamiento físico ni siquiera los gritos constantes de Rodríguez. Era la forma en que todos me miraban como si fuera un error. Un fallo en el sistema que de alguna manera se coló entre las grietas. A la hora de comer, las conversaciones se interrumpían cuando me sentaba. En el cuartel, mis compañeros de litera me daban la espalda cuando intentaba unirme a sus discusiones sobre el hogar y la familia. Comencé a comer solo, sentado en el extremo más alejado del comedor con solo mi bandeja y mis pensamientos. Me dije a mí mismo que era mejor así. Me dije a mí mismo que no necesitaba amigos. Pero cada noche, acostado en mi estrecha litera, me preguntaba si tal vez todos tenían razón. Quizás no pertenecía aquí. Había algo que nadie sabía sobre mí. Algo que mantuve oculto debajo de mis mangas largas incluso cuando la temperatura alcanzó los 90 grados.
Cuando otros reclutas me preguntaban por qué nunca me arremangaba durante el entrenamiento, ponía excusas. Piel sensible, murmuraba. O me quemo fácilmente. Pensaban que yo era simplemente raro. Otra razón para evitar a la chica extraña que no encajaba. La verdad era que tenía un tatuaje en el hombro izquierdo. No cualquier tatuaje. Era una intrincada insignia militar rodeada por una corona de estrellas y las palabras honor sobre todo escritas en elegantes letras debajo de ella. Pero más que eso, tenía un nombre, Capitán Daniel Harper, y fechas que contaban una historia que no estaba listo para compartir. Me hice el tatuaje el día de mi cumpleaños número 18, el mismo día que decidí alistarme. Me había quitado cada dólar que había ahorrado en mi trabajo de medio tiempo, pero no me importaba. Fue mi manera de llevarlo conmigo, de honrar un recuerdo que me mantuvo en marcha cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero aquí en el campo de entrenamiento, sentí un peso que no podía soportar. Así que lo mantuve oculto, sudando a través de camisas de manga larga e inventando mentiras sobre por qué nunca me cambiaba delante de los demás. Era más fácil que explicarlo, más fácil que abrir heridas que nunca habían sanado del todo. A medida que pasaban las semanas, las cosas empeoraban en lugar de mejorar. Mientras otros reclutas comenzaron a unirse y formar amistades, yo me fui aislando más. Tyler y Amy me habían apodado Peso Muerto, y el apodo se les quedó. Pronto, incluso los reclutas con los que nunca había hablado se reían disimuladamente y me señalaban cuando luchaba por superar carreras de obstáculos o tenía problemas con mi rifle durante el entrenamiento con armas. Rodríguez parecía disfrutar personalmente de mis fracasos. Harper, ¿te uniste al ejército o al circo? Porque ese fue el intento más patético de escalar una cuerda que jamás haya visto. Sus palabras resonaron en todo el campo de entrenamiento, seguidas de la inevitable risa de mis compañeros reclutas. Comencé a despertarme antes del amanecer y a escabullirme para practicar los ejercicios que no podía dominar durante el entrenamiento regular. Dominadas, escalada con cuerda, volteretas de combate, trabajé en todo en la oscuridad, desesperado por demostrar que pertenecía allí. Pero por más que lo intenté, no pude alcanzarlo. Mis músculos me duelen constantemente. Mis manos estaban cubiertas de ampollas y mi confianza estaba destrozada. El punto de quiebre llegó durante la sexta semana. Estábamos haciendo un ejercicio de simulación de combate y me emparejaron con Tyler para un escenario de rescate de rehenes. Desde el momento que empezamos supe que no me iba a ayudar a tener éxito. Manténganse agachados y sigan mi ejemplo, susurró mientras nos acercábamos al edificio simulado. Pero en lugar de cubrirme como habíamos practicado, abandonó nuestro plan y entró solo, dejándome expuesta y confundida. Cuando el ejercicio terminó en fracaso, ¿adivinen quién fue el culpable? Harper. La voz de Rodríguez era como un trueno. Gracias a tu incompetencia, los rehenes están muertos y tu compañero de equipo está herido. En el mundo real, los soldados mueren por culpa de gente como tú. Esa noche lloré más fuerte que desde que llegué al campamento. Estaba lista para renunciar, lista para empacar mis maletas y desaparecer antes de que alguien notara que me había ido. Pero luego recordé por qué estaba allí. Y el recuerdo de aquel tatuaje escondido bajo mi manga me dio la fuerza suficiente para quedarme un día más. La semana 8 trajo la inspección mensual con el general Martínez. Había oído historias sobre él, un héroe de guerra condecorado que había servido 3 veces en el extranjero y ganado más medallas que las que la mayoría de los soldados ven en toda su vida. Era el tipo de hombre que infundía respeto con solo entrar en una habitación. La mañana de la inspección, estábamos realizando ejercicios de combate con todo el equipo. Hacía más calor de lo habitual y el sudor me corría por la cara mientras luchaba por seguir el ritmo del grupo. Estábamos practicando tácticas de guerra urbana cuando ocurrió el desastre. Estaba intentando escalar una barrera de hormigón cuando mi manga se enganchó en un trozo de varilla de refuerzo expuesta. La tela se rasgó con un fuerte ruido, dejando al descubierto todo mi hombro izquierdo y la parte superior del brazo. Por un momento estuve demasiado sorprendido para reaccionar.
Entonces oí los jadeos y susurros de los otros reclutas. Pero no fueron solo mis compañeros soldados los que se dieron cuenta. El general Martínez había llegado para su inspección antes de lo esperado, y estaba parado a menos de 20 pies de distancia, mirando directamente mi tatuaje expuesto con una expresión que nunca olvidaré. Su rostro se puso completamente blanco. Su boca se abrió ligeramente y sus ojos se agrandaron con algo entre sorpresa y reconocimiento. Durante lo que pareció una eternidad, nadie se movió ni habló. Todo el campo de entrenamiento quedó en silencio, excepto por el sonido del viento susurrando entre los árboles. Entonces el general Martínez comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados. Cada recluta, cada sargento de instrucción, todos dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Rodríguez parecía confundido y enojado, probablemente pensando que estaba a punto de recibir el castigo de su vida por tener un tatuaje no autorizado. «Soldado», dijo en voz baja el general Martínez cuando llegó a mi lado. Su voz era diferente de lo que esperaba. Más suave, casi gentil. «¿Puedo ver ese tatuaje?» Mis manos temblaban mientras retiraba lo que quedaba de mi manga rota. El tatuaje ahora era completamente visible. Las insignias militares, las estrellas, las palabras honor por encima de todo, y lo más importante, el nombre que había iniciado todo esto. Capitán Daniel Harper. El general Martínez se quedó mirando el tatuaje durante un largo rato. Luego miró mi rostro con ojos que de repente parecían mucho mayores. «¿Cuál es tu nombre completo, soldado?» «Bella Harper, señor». Mi voz salió apenas un susurro. Asintió lentamente como si confirmara algo que ya sabía. Luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho en un gesto de respeto. «Reclutas, sargentos de instrucción, todos, reúnanse», gritó con una voz que se escuchó por todo el campo de entrenamiento. «Quiero contarles sobre el capitán Daniel Harper». Lo que ocurrió después lo cambió todo. El general Martínez comenzó a hablar y sus palabras pintaron un cuadro que nadie, ni siquiera yo, había comprendido plenamente hasta ese momento. El capitán Daniel Harper fue uno de los mejores soldados con los que tuve el privilegio de servir. El general comenzó, hace 3 años, su unidad sufrió una emboscada mientras patrullaba en territorio hostil. Lo superaban en número 3-1. Estaban rodeados y se estaban quedando sin munición. El campo de entrenamiento estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todos los reclutas estaban pendientes de sus palabras, y sentí que las lágrimas empezaban a arder en mis ojos. El capitán Harper podría haber ordenado la extracción. Podría haberse salvado a sí mismo y a sus hombres. En cambio, se ofreció como voluntario para una misión suicida: solicitar un ataque aéreo contra posiciones enemigas. Sabía que no lo lograría, pero su sacrificio salvó no solo a su unidad, sino a toda una aldea de civiles inocentes. El general Martínez se giró para mirarme directamente. El capitán Harper murió como un héroe y recibió póstumamente la medalla de honor. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que dejó una hija que trabajaba en 2 empleos para mantenerse y soñaba con seguir los pasos de su padre. Las exclamaciones y murmullos de los reclutas reunidos parecían un trueno lejano. Pude ver a Tyler y Amy mirándome con expresiones de asombro y algo que podría haber sido vergüenza. Rodríguez parecía como si alguien le acabara de decir que el mundo era plano. «Esta joven lleva 8 semanas entrenando junto a ustedes», continuó el general Martínez. «Ha soportado sus burlas, su crueldad y sus dudas, pero nunca se rindió porque lleva el espíritu de uno de los mayores héroes de Estados Unidos. Es la hija del capitán Daniel Harper». El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí con lágrimas corriendo por mi rostro, sintiendo que mi pecho iba a estallar por la mezcla de orgullo, dolor y alivio que me inundaba. Durante 3 años, había llevado este secreto como una carga. Ahora, por fin, la verdad había salido a la luz. Lo que sucedió en los días posteriores a esa revelación fue nada menos que milagroso. Tyler,
quien había pasado semanas llamándome peso muerto, fue el primero en acercarse a mí después de la ceremonia. Bella, dijo, y su voz era diferente. Respetuoso, avergonzado. Te debo una disculpa. Todos la tenemos. No tenía ni idea. No podías haberlo sabido, le dije, aunque una parte de mí todavía estaba enojada por todas las palabras crueles y el sabotaje deliberado. Eso no es una excusa, dijo Amy, apareciendo junto a Tyler. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Deberíamos haber sido mejores. Deberíamos haberte ayudado en lugar de derribarte. Pero el cambio más grande vino del propio Rodríguez. A la mañana siguiente, durante la clase de fisioterapia, en lugar de castigarme específicamente, me llevó aparte para un entrenamiento privado. Harper, dijo, y por primera vez, su voz no estaba llena de desprecio. Me he equivocado contigo. Totalmente equivocado. Tu padre era un soldado entre soldados, y puedo ver su determinación en ti, pero la determinación por sí sola no te ayudará a superar el combate. Déjame ayudarte a convertirte en el soldado que sé que puedes ser. Durante las 4 semanas restantes del campo de entrenamiento, todo cambió. En lugar de comer solo, me encontré rodeado de reclutas que querían escuchar historias sobre mi padre. En lugar de abandonarme durante los ejercicios, Tyler y Amy se convirtieron en mis compañeros de entrenamiento, empujándome a tener éxito en lugar de esperar que fracasara. Rodríguez trabajó conmigo todas las noches después del entrenamiento regular, ayudándome a dominar las habilidades que parecían imposibles apenas unas semanas antes. Mi capacidad para escalar la cuerda mejoró, mi puntería mejoró y, poco a poco, comencé a sentir que realmente pertenecía a algún lugar. El día de la graduación llegó más rápido de lo esperado. Mientras estaba en formación, vestido con mi uniforme nuevo y elegante, apenas podía creer que lo había logrado. El mismo campo de entrenamiento donde me habían humillado y destrozado era ahora el lugar donde oficialmente me convertiría en soldado. El propio general Martínez nos entregó nuestros certificados y cuando llegó a mi lado se detuvo y sonrió. Una sonrisa genuina y real que llegó a sus ojos. «Felicitaciones, soldado Harper», dijo, entregándome mi certificado. «Tu padre estaría orgulloso». Pero el momento que más significó llegó cuando Rodríguez me llamó para un reconocimiento especial frente a toda la clase graduanda y sus familias. Me otorgó la medalla de excelencia en liderazgo por superar la adversidad e inspirar a otros a través de la perseverancia. El soldado Harper, anunció a la multitud, representa lo mejor de lo que significa ser un soldado. Ella enfrentó probabilidades aparentemente imposibles y nunca se rindió. Ella convirtió su dolor en poder y su lucha en fortaleza. Los aplausos fueron atronadores, pero lo que recordaré por siempre es la imagen de Tyler y Amy animando más fuerte que nadie. Sonrisas genuinas en sus caras y lágrimas en sus ojos. Después de la ceremonia, Tyler se acercó a mí una última vez. «Bella», dijo, «quiero que sepas algo. No eres la misma persona que se bajó de ese autobús hace 12 semanas. Te has convertido en alguien más fuerte de lo que ninguno de nosotros imaginó». Tenía razón. No era la misma chica asustada y aislada que había ocultado su pasado y su dolor. Era la soldado Bella Harper, hija del capitán Daniel Harper y soldado por derecho propio. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esas 12 semanas en el campamento de entrenamiento me enseñaron algo más valioso que las tácticas de combate o el protocolo militar. Me enseñaron que nuestras mayores luchas a menudo nos preparan para nuestros mayores triunfos. Lo mismo que intenté ocultar, el legado de mi padre y el dolor de perderlo, se convirtió en la fuente de mi fuerza. Cada vez que alguien me llamaba inútil o me decía que no pertenecía a ningún lugar, en realidad me hacía más fuerte. Cada momento de duda y miedo construía los cimientos de la confianza que tengo hoy. Y cada noche que lloraba hasta quedarme dormida me acercaba a la mañana en que finalmente comprendería mi propio valor. El tatuaje en mi hombro ya no es solo tinta y recuerdos. Es un recordatorio de que la fuerza no se trata de ser el más grande, el más rápido o el más ruidoso.
Se trata de seguir adelante cuando todo parece imposible. Se trata de honrar a quienes creyeron en nosotros, incluso cuando no podemos creer en nosotros mismos. La historia de Bella demuestra que todos tenemos profundidades ocultas y una fuerza incalculable. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales increíbles. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su pasado no define sus límites. Puede convertirse en su poder. ¿Qué fuerza oculta tienes tú? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima, recuerda, nunca juzgues un libro por su portada, porque nunca sabes qué historia heroica podría estar escrita en sus páginas.